Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 186, de Riff se siente absolutamente seguro. Barrio de la Emperatriz, la pequeña villa de Eduardo. Lilith levantó la vista y dijo, Edward, has vuelto. Hoy en día, cada vez que Edward asistía al club de tarot, Lilith tomaba la iniciativa de actuar como su guardaespaldas, protegiéndolo durante la reunión. MMM. Edward le acarició la cabeza y luego llamó al mensajero del señor Azik para informarle sobre la situación de Priscila, como había absorbido el espíritu maligno Medici, que era 3 en 1. Lilith, voy a salir un rato. Comíllase. Hizo un puchero, has estado muy ocupado últimamente. Disculpen las molestias, en cuanto volvamos a Hogwarts dentro de unos días, todo se calmará. Los ojos de Lilith se iluminaron. Vamos a regresar, la señorita Lilith está empezando a llamarse señorita McGonagall. Tras pensarlo un segundo, preguntó, ¿podemos traer a Susie con nosotros esta vez? Tendré que consultarlo con Audrey y Susie. Ella sonrió radiante. Susie quiere ir, la llevaré a jugar con McGonagall. Está bien, está bien. Lilith levantó una patita y saludó con la mano. Vuelve pronto. Cuando Edward llegó a la residencia del señor Azik y Priscila, el señor Azik, que había recibido la carta con antelación, ya lo esperaba afuera. Un rastro de desconcierto se reflejaba en su rostro. Acabo de revisar a Priscila otra vez. Efectivamente, su cuerpo contiene un espíritu adicional en su inframundo. Debe ser el espíritu maligno que mencionaste. ¿Crees que supone una amenaza para ella? El señor Azik negó con la cabeza, con tono firme, no. Edward se quedó perplejo. Dejando de lado la disparidad de poder entre el señor Azik y el trío Medici, el simple hecho de que los tres provinieran de intrigantes implicaba que, por naturaleza, no eran de fiar. Entonces, ¿por qué el señor Azik estaba tan seguro? Frunció el ceño con fuerza. Porque la relación entre ese espíritu maligno y Priscila es de subordinación. Olvídate de hacerle daño, apenas puede desobedecer sus órdenes. Edward estaba atónito. Sabía que algo no cuadraba, la rareza siempre significaba algo, pero esta maniobra de los Medici 3 en 1 lo tenía completamente desconcertado. ¿Puede una relación de subordinación como esa realmente contener al espíritu maligno? Es decir, Priscila es solo de secuencia 5, mientras que ese espíritu alguna vez fue un ángel de secuencia 1. El señor Azik reflexionó un momento antes de responder, pero ese ángel ha perdido todas las características de Beyonder que alguna vez tuvo. Ahora mismo, es simplemente un espíritu maligno con un alto grado de autoridad. Tras una pausa, añadió, si lo desea, puede preguntarle directamente. Está bien. Los dos entraron a la casa uno al lado del otro. Priscila se estaba poniendo los zapatos, con aspecto de estar lista para salir con su mortaja en la mano. Hermano mayor Edward. Ella sonrió encantada. ¿Qué te trae por aquí? El señor Azik explicó, Eduardo o que usted había adquirido un espíritu poderoso y vino a comprobarlo por sí mismo. Priscila los miró con recelo. ¿Te lo dijo el señor Azik? ¿O simplemente? Edward le guiñó un ojo. La pequeña hizo un puchero al instante. Sabía que lo iba a delatar. Quería darte una sorpresa. Es todo culpa suya. Bueno, ya estoy bastante sorprendido. Aunque sus palabras no tenían mucho sentido, el señor Azik sintió curiosidad, pero no indagó más. En ese instante, Priscila cruzó los brazos y el sigilo de la puerta del inframundo apareció en su frente. Con una ráfaga de viento, un hombre translúcido con una armadura negra manchada de sangre salió furioso del reino de los muertos. Con expresión feroz, gritó, ¿a quién quieres que mate? Priscila negó con la cabeza. Nadie. Solo quería que salieran a tomar un poco de aire fresco. Pequeño mocoso, ¿de verdad crees que somos tus prisioneros? Entonces vio a Edward a unos metros de distancia y se quedó paralizado. ¿Te atreves a mostrar tu cara otra vez? Lord Medici, eso no es justo. Rompiste nuestro acuerdo y me traicionaste. ¿De qué tengo que tener miedo? Dos bocas aparecieron en cada una de las mejillas de Medici. Deja de perder el tiempo, Medici. Mátalo. Sí, mátenlo. Si no fuera por él, ¿cómo podríamos estar esclavizados por este mocoso? Mátenlo. Vamos, hazlo. Si no quieres, dame el control del cuerpo.
Por mucho que las dos bocas despotricaran, Medici permaneció impasible. Miró a Edward con expresión sombría. Comillas, ¿viniste solo para reírte de mí? Edward parecía confundido. En realidad, me preocupaba que pudieras hacerle daño a Priscilla. La expresión de Medici se tornó perpleja. Comillas, ¿de verdad? ¿No lo sabes? Comillas, ¿no sabes qué? Se burló fríamente. Comillas, ese Adán me tendió una trampa, por supuesto. Edward estaba atónito. Comillas, ¿quieres decir que tu estado actual es obra suya? Comillas, no fue él quien te envió a romper mi sello. Solo estaba cumpliendo una misión para conseguir la carta de la blasfemia. No sabía nada más. Medici miró a Eduardo en silencio. Tras un instante, soltó una risa fría y amarga. Nadie sale ileso de tratar con él. Dicho esto, su figura se desvaneció lentamente y regresó a la puerta del inframundo. Priscilla, comportándose como una adulta en miniatura, apretó los puños. Comillas HMPH, ¿cómo se atreven a contestarme? Ya les daré una lección. Edward se quedó sin palabras. Si Adam realmente había orquestado esta trampa para el trío de los Medici, entonces, sí, era trágicamente lamentable. Pero esto planteaba otra pregunta: ¿cuál era exactamente el propósito de Adán al someter al trío de los Medici como un espíritu bajo el control de Priscilla? Edward había asumido inicialmente que Adán liberó a Medici en preparación para la guerra que se avecinaba. Después de todo, una vez que una persona avanzaba a la secuencia 1, se convertía en un símbolo de algo más grande, tal como la diosa de la noche eterna le dijo más tarde a Klein. Cuando él llegue, la guerra asolará la tierra. La llegada del ángel rojo, la personificación de la guerra, Alon significó que el conflicto era inevitable. Significaba que la marea puesta en marcha por Adán ya no podía revertirse. Espera un minuto. En la línea temporal original, el trío Medici fue liberado por Ince Zandwil y vagó por el mundo con él durante un tiempo. Solo después de la muerte de Ince regresó a Backlund con la Orden Aurora, convirtiéndose así en el verdadero símbolo de la guerra. Pero ahora, Medici había estado confinado en el dominio subterráneo de Priscilla desde el principio. No vagaría por el mundo, no necesitaría regresar a Loen, porque nunca se había marchado. ¿Significaba eso que la guerra de Adam estallaría antes que en la línea temporal original? ¿Pero por qué? Desde su llegada al mundo del loco, Edward había hecho varias cosas e influido en bastantes personas, pero había provocado realmente un cambio tan importante en los grandiosos planes de Adam. En ese momento, Priscilla se acercó y le tiró suavemente del dedo. Con voz baja, le preguntó: hermano Edward, ¿qué te pasa? ¿Te han hecho enfadar? Debería llamarlos para que te pidan disculpas. No hace falta, de verdad. Edward agitó la mano rápidamente. Priscilla era joven y podía permitirse el lujo de no comprender las consecuencias, pero él debía mantenerse alerta. Si ofendía gravemente al trío Medici y este lograba liberarse en el futuro, ¿acaso no estaría sumando un poderoso enemigo a su lista? Con ese pensamiento en mente, Edward dijo: Priscilla, puesto que ese espíritu maligno ahora te llama, ustedes dos son socios, y los socios siempre deben tratarse con respeto. Comillas, entiendo. Ella asintió obedientemente, una imagen de docilidad. Azik, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Creo que conozco a ese espíritu, pero se siente como un recuerdo de hace muchísimo tiempo. Durante la Guerra de los Cuatro Emperadores, Medici apoyó al emperador negro Salomón bajo el mando del verdadero creador, mientras que Aziz se mantuvo fiel a su padre, el emperador del inframundo Salinger. Es probable que ambos se conocieran, aunque seguramente no se conocían bien. Edward reflexionó un momento y dijo: señor Azik, por lo que he averiguado, usted y Medici vivieron en la misma época antes de que perdiera la memoria, así que, tal vez comunicarnos con él podría ayudarnos a recuperar algunos de esos recuerdos perdidos. Pero, siento una repulsión inexplicable hacia él, algo muy dentro de mí simplemente no quiere recuperar esos recuerdos. Edward quedó momentáneamente atónito, entonces, lo comprendió. Azik, el cónsul de la muerte de la Cuarta Época, había nacido prácticamente desprovisto de emociones y humanidad. Había existido como un plan B para la resurrección de Salinger, nada más. En la historia original, había vivido solo, obsesionado con recuperar sus recuerdos perdidos. Pero ahora, con Priscilla, su descendiente, a su lado, ese deseo desesperado por recuperar su pasado ya no ardía con tanta fuerza. Quizás eso no fue tan malo. Porque en las últimas partes de la novela original, a medida que Azik recuperaba más recuerdos, su humanidad parecía desvanecerse. Bueno, en última instancia, eso depende de ti, dijo Edward en voz baja.
Azika sintió, con expresión compleja. MMM. Priscila miraba alternativamente a los dos hombres, con los ojos llenos de confusión. Ciudad de Plata. Derek llevaba ya un rato de vuelta de la niebla gris, sentado en su cama, dándole vueltas en su cabeza a cómo podría informar de todo aquello al jefe. En ese preciso instante, alguien llamó a su puerta y escuchó una voz alegre: «Derrick, soy yo, Duke». Derek parpadeó. ¿Comillas agacharse? Ambos pertenecían al mismo equipo de patrulla y recientemente habían explorado juntos aquella ciudad, estado en ruinas donde se encontraba la estatua del verdadero creador. Pero ahí terminaba su relación, ¿por qué Duke iría a buscarlo? Al abrir la puerta, Derrick vio al muchacho de complexión media, algo regordete, que le sonreía cálidamente. «Derrick, el Elder Lobia nos pidió que nos reuniéramos en la plaza». ¿Comillas para qué? Duke se rascó la cabeza. Parece que vamos a explorar la sección subterránea de ese templo medio destruido de la última vez. ¿Comillas cuándo nos vamos? Probablemente en los próximos 2 días. Derek salió. Vámonos, entonces. Quizás, después de esta exploración, cuando informara al jefe, podría usarla como una excusa conveniente para explicar algunas de las cosas extrañas que sabía, como si fuera algo que hubiera encontrado durante la misión. Derek lo pensó detenidamente y sintió que este plan era infalible. Poco después, los dos llegaron a la plaza. Con Lobia a la cabeza, el equipo de exploración estaba formado por 8 personas. Tras reunirse todos, ella no dijo mucho, simplemente les informó sobre la hora de partida y los suministros que debían preparar, y luego despidió al grupo. Justo cuando Derrick estaba a punto de irse con los demás, Lobia gritó de repente: «Derrick, ¿te sirvió de algo ese cerebro de Asman que tomaste la última vez?» «Sí, así fue». «Bien, si necesitas algo más, avísame». Derek se rascó la cabeza. «Por ahora, no creo que necesite nada». Los labios de Lobia se curvaron en una hermosa sonrisa. «Muy bien, entonces puedes irte». Sintiendo el peso de su mirada sobre su espalda, Derrick sintió un escalofrío recorrerle la columna. No pudo evitar empezar a dudar: ¿acaso la anciana Lobia, que ahora se había consagrado a un dios maligno, actuaba realmente en beneficio de la ciudad de Plata? La amabilidad que me demostró, ¿fue real? ¿O simplemente fue una prueba? ¿Y en este próximo viaje a las ruinas del templo, me haría algo? Derek, que nunca fue especialmente bueno para reflexionar sobre las cosas, vio cómo sus pensamientos se convertían en un caos. Capítulo 187, avanzando a la secuencia 6. Durante los 2 días siguientes, Edward dedicó su tiempo a desempeñar activamente el papel de astrólogo para digerir los últimos restos de la poción, y a prepararse para su regreso al mundo de Harry Potter. Según sus cálculos, para cuando regresara, ya casi sería Navidad. En cuanto a los regalos navideños que pensaba dar a todos, Edward decidió comprarlos en el mundo de los misterios. Al fin y al cabo, contaban como exóticos recuerdos de sus viajes. El regalo de Dumbledore fue un juego de ingredientes para pociones para la siguiente secuencia del Sendero del Misterio Preller, junto con un par de calcetines de lana suaves. Harry Potter recibiría 25 balas de exorcismo, 25 balas de purificación y un revólver nuevo. En cuanto al regalo para Snape, Edward aún lo dudaba: ¿debería pedirle a Emlyn algunas pociones del mundo místico para que Snape las estudiara? ¿O debería arriesgarse y darle directamente la fórmula y los ingredientes del boticario? Todavía no había decidido qué regalarle a Grindelwald. Cualquier cosa demasiado mundana le parecía indigna, pero temía que si le daba algo con un poder extraordinario, el antiguo señor oscuro pudiera causar problemas. El regalo de Cedric fue una moneda imbuida de un toque de suerte. Aunque la trama ya se había desviado bastante, ¿quién sabía si acabaría siendo tan desafortunado como en la historia original? En cuanto a todos los demás con quienes mantenía una buena relación, también les había preparado regalos, aunque la mayoría de ellos eran más bien especialidades locales sencillas. Al enterarse de que el mundo de Harry Potter celebraba una gran festividad equivalente al Año Nuevo, Audrey también comenzó a afanarse en buscar regalos para sus amigos. El miércoles por la tarde, Edward acababa de regresar a casa tras cerrar su puesto, con Lilith en brazos, cuando una mujer vestida con una sencilla túnica y un cinturón de corteza apareció ante él. Se trataba de la sirvienta del ocultamiento, Lady Arianna. «Buenas tardes, Lady Arianna». «Buenas tardes, señor Edward». Arianna asintió levemente y le entregó un trozo de pergamino. «Esto es de la dama». Edward la desplegó: «Otra lista de compras. Pero esta vez,
El contenido era radicalmente diferente, varios barriles de petróleo crudo, varios generadores, diversos electrodomésticos, varias toneladas de grano, tecnología para energía eólica, tecnología para la generación de energía solar. Y el último punto de la lista hizo que a Edward le temblara un ojo, principios de la fisión nuclear y tecnologías relacionadas. La diosa de la noche eterna, ¿qué estará tramando? Edward sospechaba firmemente que esta lista había sido sugerida por el dios del vapor. Parecía que, debido a su presencia, la diosa de la noche eterna y el dios del vapor y la maquinaria probablemente estaban entrando en una fase más profunda de colaboración, de lo contrario, esta lista no estaría repleta de tanta tecnología y maquinaria. En ese momento, Arianna habló en voz baja, la voluntad de la señora es, haz lo mejor que puedas, no hay necesidad de forzarlo. Edward dibujó el símbolo de la noche sobre su pecho, alabado sea la diosa. Entonces me iré. Espere, mi señora, exclamó Edward rápidamente. Tengo una pequeña petición, quizás irrazonable. ¿Estaría dispuesta a cooperar conmigo para una adivinación? Ella asintió levemente. Por supuesto. Edward sacó su astrolabio y sonrió levemente. Comillas, ¿qué te gustaría adivinar? Arianna pensó un momento y luego miró a Lilith. Lo primero que quiero saber es qué va a cenar esta noche. Lilith, que había estado sentada obedientemente, levantó inmediatamente la cabeza y pisoteó el pecho de Edward con su patita. Lilith, puedes hablar. Inmediatamente exclamó, comillas, ya te puedo decir lo que la señorita Lilith va a comer esta noche. Edward soltó una risita. Gracias, Lilith, pero por favor, permíteme la oportunidad de adivinarlo de todos modos. Comillas, está bien. Edward manejó con destreza el astrolabio, luego acarició la barbilla de Lilith y se volvió hacia Arianna. Esta noche Lilith empezará con comida para gatos, luego saldrá sigilosamente alrededor de la medianoche para cazar 2 ratones, y al regresar al amanecer, se comerá a escondidas un pez seco. Lilith inmediatamente hizo un puchero. Comillas, la señorita Lilith jamás robaría pescado seco. Arianna asintió levemente y volvió a hablar. La segunda cosa que deseo adivinar es, ¿aún existe esperanza para el futuro? Edward se quedó paralizado. Era casi imposible adivinar la respuesta a una pregunta tan vaga y oscura. Reflexionó un momento y luego volvió a intentarlo con el astrolabio. Como era de esperar, el resultado fue tenue y confuso, en otras palabras, la adivinación fracasó. Pero Edward actuó como si no hubiera visto el resultado y sonrió con dulzura. El futuro estará lleno de esperanza. El camino que tenemos por delante será tranquilo. Todo lo que la diosa anhela, se hará realidad. Una leve y rara sonrisa apareció en su rostro. Que la diosa te bendiga. Gracias, mi señora. Apenas pronunció esas palabras, la figura de Arianna pareció desvanecerse como por arte de magia. Y entonces, una sensación maravillosa y misteriosa lo invadió. Él lo sabía. La poción del astrólogo había sido digerida por completo. Lilith seguía mirando fijamente el lugar donde Arianna había desaparecido, con su carita llena de asombro. Comillas, wow, eso fue genial. La señorita Lilith también quiere aprender ese truco. Ese es un poder del camino de la oscuridad, Lilith. No puedes. A mitad del camino, Edward recordó de repente que los senderos de la oscuridad y la demoníaca eran senderos vecinos, lo que significaba que, en teoría, era posible alternar entre ellos. Así que rápidamente cambió de opinión, cuando llegues a la secuencia 7, tal vez tengas la oportunidad de aprenderla. Comillas, hurra. Un hombre y un gato caminaban por la calle de regreso a casa. Lilith yacía obedientemente sobre el hombro de Edward, con sus ojos color zafiro bien abiertos, como si imaginara cómo sería si ella también pudiera realizar ese truco de la goma de borrar. Comillas, ¿cómo va la digestión de tu poción instigador, Lilith? Giró la cabeza, con un gesto de disgusto. Solo un poquito. Comillas, ¿pero no has estado saliendo todos los días a incitar a la gente? Comillas, sí. La señorita Lilith trabaja muy duro todos los días, pero los resultados son mediocres. Edward pensó un momento y más o menos comprendió la razón. Debido a sus estrictas exigencias, las instigaciones de Lilith siempre habían sido bastante leves, solo provocaba pequeñas riñas y escaramuzas ocasionales. Pero recordando cuando Tracy desempeñó el papel de instigadora, había incitado a toda la tripulación del Alfalfa a masacrarse entre sí en una carnicería. Acarició la cabecita de Lilith y dijo, la próxima vez que volvamos, te llevaré al mar y te buscaré un barco lleno de piratas para que los provoques. Así podrás provocarlos como quieras. Eso te ayudará a digerir la poción rápidamente. Comillas, de acuerdo. Inclinó la cabeza, mirando a Edward con curiosidad, y preguntó,
Edward, ¿de verdad quieres pasar a la secuencia 7? Por supuesto. Comillas, ¿por qué? Porque, entonces la señorita Lilith podría convertirse en una chica gato. Comillas, ¿qué? Una chica gato significa transformarse en humana. Comillas, entonces. Lilith negó con la cabeza, pero la señorita Lilith no quiere ser humana. Comillas, ¿por qué no? Porque los humanos no comen ratones. Pero pronto pareció un poco indecisa, pero si me convierto en humana, podré preparar yo sola filete de ratón, sopa de ratón y fideos estofados de ratón. Edward. La obsesión de este pequeño con los ratones es realmente eterna. Una vez digeridas por completo las pociones del loco y del astrólogo, y preparados todos los ingredientes para la secuencia 6, Edward decidió preparar la poción para el ratón de biblioteca esa misma noche. Audrey llegó temprano al enterarse de la noticia. Como psiquiatra recién graduada, había adquirido la habilidad mística, placate, y podía ofrecer apoyo en caso de que algo saliera mal cuando Edward tomara la poción. A medida que la noche se hacía más profunda, la media luna carmesí proyectaba una fina bruma roja sobre todo Backlund, misteriosa y onírica, como si toda la ciudad se hubiera sumergido en una fantasía. En Pressborough, dentro de la villa alquilada de Edward. Edward sacó un caldero impecablemente limpio y comenzó a añadir los ingredientes para la poción del escriba, un cerebro de Asman completo, un objeto maldito de un antiguo espectro, 3 páginas de diario de más de 22 años, 10 mililitros de mercurio, 10 gotas de aceite esencial de madreselva y más, cada ingrediente se añadió en un orden preciso. Tras remover estos ingredientes, que habían estado en estado sólido, líquido y en polvo, se transformaron milagrosamente en una masa de líquido transparente que brillaba con luz estelar, emitía un tenue resplandor espiritual y despertó en Edward un deseo irresistible de bebérselo todo de un trago. Pero no lo hizo. Porque esta era solo la poción del escriba, no la del ratón de biblioteca. Faltaba un último ingrediente, la característica bellonder de un polímata. Con cuidado, dejó caer una gema prismática en el caldero. En un instante, la gema se fundió en un líquido multicolor que se mezcló con la poción estrellada. Edward removió la superficie una vez más, observando cómo el líquido, antes transparente, adquiría un brillo radiante y multicolor. El deseo de beberlo se intensificó. Audrey, que había estado conteniendo la respiración todo este tiempo, finalmente no pudo evitar susurrar, comillas, está listo. Edward lanzó una moneda al aire y dijo con calma, al beber esta poción, avanzaré a la secuencia 6, ratón de biblioteca. Clink, la moneda cayó en su palma, cara arriba, una clara afirmación. Ningún problema. Con cuidado, vertió la poción brillante en un vaso de precipitados, miró a Audrey y sonrió. Comillas, salud. Levantó el vaso y se bebió la poción de un trago. Al segundo siguiente, sus piernas cedieron y se desplomó sobre el sofá. Sintió como su cerebro se expandía rápidamente, y pliegues y crestas grises se multiplicaban a un ritmo alarmante. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a desintegrarse en innumerables células brillantes. Estas células luminosas rodearon su cerebro y poco a poco fueron formando la figura de una puerta. En la bruma, Edward volvió a oír los murmullos familiares del señor Door, aunque débiles y distorsionados, mucho menos claros que antes. Le recordaron los indistintos susurros de Ornacis, flegrea que Klein había oído de Antígono al tomar las pociones del camino del vidente, ecos de las existencias de alto nivel vinculadas a ese camino. No sabía cuánto tiempo tardó, pero finalmente, Edward recuperó el control de su cerebro y sus células y pudo volver a sentir su cuerpo. Al mismo tiempo, una avalancha de conocimiento inundó su mente e inmediatamente comprendió cómo usar la habilidad de escriba. El cerebro mutado reproduce los poderes místicos de un objetivo y, a continuación, dirige células activadas específicas para que formen símbolos, patrones y marcas correspondientes con el fin de almacenarlos. Esto fue, registré, usando el espíritu como pluma y el cuerpo espiritual como papel. Para otros, el proceso terminaría aquí, se habrían convertido con éxito en escribas de secuencia 6. Pero las experiencias de Edward no cesaron. De repente, un caleidoscopio de luz estelar explotó ante sus ojos. Al instante siguiente, Edward se encontró a la deriva en un vasto cielo estrellado. Ante él se alzaba aquella familiar puerta resplandeciente que había visto muchas veces. Sin dudarlo, Edward alzó la mano y la apoyó contra la puerta, y luego empujó. Crujido. Esta vez, la puerta se abrió. Capítulo 188, detrás de la puerta. Aunque la puerta se negaba a ceder tras ser empujada solo un poco, Edward aún podía ver todo a través de esa estrecha rendija.
Ante sus ojos se extendía un río embravecido, y sobre él flotaban una figura tras otra, como fantasmas transparentes. Más abajo, una figura vestida con una túnica y capucha negras, que sostenía una guadaña, se cernía sobre el agua, con sus brillantes ojos rojos observándolo todo en silencio. Esa figura con la guadaña, ¿por qué se parece tanto a la muerte? Pero, ¿por qué querría ver a la muerte? Incluso volver a encontrarse con el señor Dor habría tenido más sentido. Un instante después, el río desapareció. Todo lo que se veía a través de la rendija de la puerta parecía acercarse rápidamente, como si se tratara de una cámara con la imagen acelerada. Todo se volvió borroso, hasta que, de repente, todo se detuvo. Lo que apareció fue un imponente castillo coronado por las familiares agujas de las torres. El castillo de Hogwarts. Edward se había imaginado incontables veces lo que podría haber detrás de esa puerta, pero jamás esperó ver a la muerte, ni el castillo de Hogwarts. Esta vez, ni siquiera tuvo tiempo de pensar. La puerta se cerró de golpe con un estruendo sordo, y las brillantes estrellas multicolores del cielo cayeron sobre él como meteoritos, tal como cuando ascendió a astrólogo, loco. Cada rayo de luz estelar era como un torrente de información que inundaba la mente de Edward desde todas direcciones. En ese instante, el tiempo pareció perder todo sentido. No fue hasta que el cielo estrellado se desvaneció que Edward recuperó la consciencia. Se dio cuenta de que había avanzado con éxito a la secuencia 6, y un nuevo conjunto de información había surgido en su mente. Secuencia 6, ratón de biblioteca. Crees firmemente que las historias de los libros son reflejos del mundo real. Los personajes y criaturas de esas historias existen con carne y hueso. Gracias a esa fe inquebrantable, puedes extraer un poder místico de las palabras que componen esos relatos. Talento. Registro, utiliza tu espíritu como pluma y tu cuerpo espiritual como papel para registrar las habilidades místicas que hayas presenciado. Lepismas, cuando consumes palabras imbuidas de poder místico, obtienes temporalmente la habilidad que describen. Secuencia 5, mentor errante. Ingredientes, poción del viajero más característica Beyonder del pastor. Ritual, establecer 4 coordenadas especiales en 4 mundos completamente diferentes. Ahí terminó el flujo de información. Pero Edward no había olvidado que la poción del loco le permitía tomar prestada temporalmente una habilidad de la siguiente secuencia a través de delirio. Inmediatamente activó ilusión y, enseguida, se añadió otra nueva habilidad a su lista. Caminos convergentes. Los conocimientos y habilidades que transmitas te serán devueltos en forma de retroalimentación. Sin embargo, la habilidad que adquieras estará algo debilitada. Edward estaba atónito. ¿Acaso esa habilidad le indicaba que debía convertirse en profesor? Pero, ¿nuevos conocimientos y habilidades? ¿Significaba eso que tenía que enseñar pociones en el mundo de Harry Potter y magia en el mundo del Señor de los Misterios? De ser así, ¿no perdería sentido su mayor ventaja, la capacidad de viajar entre mundos? Aún así, ¿qué tipo de retroalimentación le proporcionaría esta habilidad? ¿Realmente obtendría lo que sus alumnos aprendieran de él? Eso sonaba un poco demasiado poderoso. No es de extrañar que requiriera las características del pastor. En cierto modo, esta era otra forma de pastoreo. Mientras reflexionaba, sintió de repente una oleada de ligereza. La confusión y las preguntas suscitadas por caminos convergentes se desvanecieron suavemente. Levantó la vista y vio que Audrey le estaba aplicando apaciguamiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Audrey, con la preocupación reflejada en su rostro. Lilith también se había subido al sofá, mirando a Edward con los ojos muy abiertos. Edward, te veías realmente aterrador hace un momento. Al ver la preocupación en sus ojos, el corazón de Edward se enterneció y sonrió. El ascenso se produjo sin problemas. Ahora soy un ratón de biblioteca de la secuencia 6. El nombre de la secuencia 5 es mentor errante. Audrey suspiró aliviada. Ratón de biblioteca. ¿Y cómo se supone que voy a interpretar el papel? Edward soltó una risita, comillas tal vez. ¿Leer más libros? HMM. De repente, se quedó paralizado y murmuró, la poción del ratón de biblioteca, ya ha sido digerida por completo. Audrey estaba atónita. Comillas otra vez. Otra digestión prematura. Tras un momento de confusión, Edward se dio cuenta de lo que sucedía. La descripción de ratón de biblioteca era, crees firmemente que las historias de los libros son mundos reales. Los personajes y las criaturas que aparecen en ellos son seres de carne y hueso. La idea central era la creencia inquebrantable de que los mundos de los libros eran reales. Ahora bien,
Consideren esto, aparte de los raros espectadores como el dragón de la imaginación, autor de los viajes de Groselle, que podía crear mundos literarios, ¿quién más podría creer más en la realidad de los mundos de ficción que Edward? Él había vivido de verdad dentro del universo de El Señor de los Misterios y Harry Potter. Cada persona que conoció, cada historia que vivió, cada emoción que sintió, todo fue real. Ya no se trataba de creer o no creer. Para Edward, los dos mundos literarios eran tan objetivamente reales como cualquier otra cosa, sin lugar a dudas. Por eso, la poción ratón de biblioteca se derritió en el instante en que tocó su lengua. Pero Edward no lograba sentirse feliz. Un pensamiento repentino surgió en su mente. La secuencia El ratón de biblioteca parecía hecha a medida para Harry Potter y el Señor de los Misterios, como si el cereal hubiera sido creado solo para la leche. Pero, ¿quién tendría el poder para organizar todo esto? Incluso si el antiguo dios del sol hubiera resucitado, ¿podría él realmente conectar los dos mundos y crear una secuencia completamente nueva? Por primera vez, Edward comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Podría ser que él mismo fuera una contingencia dejada atrás por algún ser superior, un plan de respaldo destinado a asegurar el regreso de alguien? ¿Qué pasaría si, al avanzar lo suficiente en la secuencia, despertara en su interior una conciencia primordial? Cuando eso sucediera, ¿seguiría siendo el mismo? No, eso no sería diferente de la muerte. No, eso sería aún más desesperanzador que la muerte. Una vez que esa sospecha se arraigó, ya no pudo ser reprimida. Su mente se sumió en el caos, su espiritualidad se descontroló y todo en su visión se volvió borroso y distorsionado, estaba dando señales de perder el control. Comillas Eduardo. Comillas Eduardo. Comillas Eduard. De repente, la voz de Audrey rompió la niebla, como si llamara desde lejos. Había miedo y pánico en su tono, mientras gritaba su nombre una y otra vez. El corazón de Edward dio un vuelco. La figura de Audrey fue apareciendo gradualmente ante sus ojos. Su rostro estaba pálido y, a pesar del dolor del agotamiento espiritual, continuó usando apaciguar sin pausa. Solo entonces Edward comprendió lo que sucedía. Se obligó a concentrarse y ahuyentó todos sus pensamientos perturbadores. A medida que su ansiedad y temor se disipaban gradualmente, finalmente despertó de aquel abismo de desesperación. Los signos de la crisis existencial se desvanecieron. Audrey suspiró aliviada. Un agotamiento abrumador la invadió mientras se desplomaba hacia adelante, sin fuerzas. Edward la sujetó rápidamente y la recostó suavemente en el sofá. Sosteniendo sus dedos fríos, susurró, lo siento mucho, Audrey. No debí haber dejado que mis pensamientos se desbocaran así. Sus ojos se abrieron lentamente, dejando ver una leve sonrisa. Mientras, estés bien. Lilith colocó con cautela sus patitas sobre la pierna de Edward, mirándolo con sus grandes ojos. Edward. No te preocupes, ya estoy bien. De verdad, ya pasó todo. Fue solo una inestabilidad por el avance, es un efecto secundario. Audrey emitió un suave murmullo de asentimiento con la respiración, con los ojos cerrados. Lilith susurró, la señorita Lilith también estaba ayudando, ¿sabes? Gracias a ti también, Lilith. De nada. Audrey pronto cayó en un sueño profundo. El agotamiento espiritual severo en un Beyonder a veces podía provocar la pérdida de control, pero la mayoría de las veces, simplemente los dejaba exhaustos física y mentalmente. Un buen descanso solía ser suficiente para recuperarse. Edward cogió una manta y la echó sobre ella. Con los dedos, le acarició suavemente la mejilla pálida, luego se sentó en el suelo junto al sofá, apoyándose en él, y comenzó a repasar las extraordinarias habilidades que acababa de adquirir. Al ascender a ratón de biblioteca se le habían otorgado dos habilidades, registro, y, pececillo de plata. Ya había probado la habilidad, lepisma, gracias a, ilusión. Pero ahora, en la secuencia 6, el número de habilidades que podía consumir se había duplicado, hasta 10 en total. La duración seguía siendo de 48 horas, pero el tiempo de reutilización anterior para cambiar de habilidad había desaparecido. Esto significaba que, desde el punto de vista de las habilidades de un Beyonder, ahora estaba al menos a la par con un semidios tanto en la senda del emperador negro como en la del sacerdote rojo. Por supuesto, debido a su limitada espiritualidad, no podía sostener batallas por mucho tiempo. Aún carecía de las reservas espirituales necesarias para absorber las habilidades de la secuencia 3. En cuanto a registro, funcionaba de forma similar a un escriba ordinario. Por el momento, podía almacenar una habilidad Beyonder de nivel semidios.
Para las habilidades de las secuencias 6 y 5, podía registrar hasta 8, aunque sus efectos se reducirían aproximadamente a la mitad. Para las habilidades de las secuencias 7 a 9, podía almacenar hasta 20, con efectos casi idénticos a los originales. A medida que su poción continuara haciendo efecto, estos límites mejorarían aún más. Al final, probablemente podría almacenar incluso más de lo que cabía en el cuaderno de viaje de Leimano. Sin tener en cuenta el consumo espiritual, un Edward con todas sus habilidades, con el máximo de Silverfish y Record, equivaldría a 5 o 6 Beyonders de diferentes caminos, y eso sin contar su capacidad para lanzar hechizos. Era prácticamente una unidad de artillería andante, pero, claro, todo dependía de tener suficiente espiritualidad. Una vez evaluadas sus aptitudes, el siguiente paso fue abordar el tema de la actuación y la digestión. El ratón de biblioteca ya había sido completamente asimilado. Ahora solo quedaba el escriba. En la novela original, Force asimiló al escriba viajando extensamente y registrando las costumbres locales, combinándolas con el registro de las habilidades de los Beyonders. En cuanto a la primera parte, podía viajar entre dos mundos, lo que significaba que su digestión debería ser aún más rápida. Para la segunda parte, podría registrar directamente las habilidades que devoró con Silverfish, autosostenible. Eso significaba que pronto podría asimilar a Scribe y avanzar a la secuencia 5. Espera, no del todo. El ritual para el mentor errante era mucho más complicado que el del viajero. Este último requería establecer coordenadas especiales en 4 áreas muy distantes, en lo profundo del mundo espiritual, pero el mentor errante necesitaba coordenadas especiales en 4 mundos diferentes. ¿Y dónde demonios iba a encontrar 4 mundos diferentes? El mundo real contaba como uno. El mundo espiritual podría ser el segundo. El mundo de Harry Potter hizo 3. ¿Pero qué pasa con el cuarto? Capítulo 189, Regreso a Hogwarts. Audrey durmió plácidamente hasta la mañana siguiente. Cuando abrió sus ojos soñolientos, la habitación desconocida pero a la vez extrañamente familiar la dejó un poco desorientada. Entonces, de repente, se incorporó. Comillas, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy durmiendo aquí? Pero los recuerdos de la noche anterior volvieron rápidamente a su mente, y la tensión en su corazón se disipó al instante. Volvió a recostarse. No tengo ni idea de cuándo Edward me llevó a la cama. Murmuró en voz baja, con un rastro de timidez que se colaba en su corazón. Aunque solía pasar las tardes con Edward, era la primera vez que se quedaba a dormir en su casa, y a juzgar por lo bien que durmió, debió de haber sido en su cama. En ese instante, una cabecita borrosa apareció de repente frente a ella, era Lilith. Comillas, buenos días, Audrey. Iré a avisarle a Edward que ya estás despierta. Comillas, esperar. Audrey gritó rápidamente. Comillas. Saltó de la cama, se dirigió al baño y usó el espejo para arreglarse el pelo y la ropa, que estaban revueltos por el sueño. Solo cuando se vio presentable sonrió levemente y dijo, muy bien, ya puedes irte. Lilith parpadeó confundida, pero aún así corrió hacia la puerta, saltó hábilmente para agarrar la manija y la abrió. Comillas, Edward, Audrey está despierta. Próximo. Edward se acercó con un cepillo de dientes y una toalla limpios. Comillas, ¿quieres lavarte aquí o prefieres volver primero? Lo haré aquí. Audrey cogió los objetos y regresó al baño. Edward dio un par de pasos y se apoyó en el marco de la puerta. Comillas, ¿cómo te sientes ahora? ¿Todavía te duele la cabeza? Sonrió con los ojos entrecerrados. Comillas, estoy bien. Mi espiritualidad se ha recuperado, e incluso he asimilado un poco más de la poción. Si lo que pasó anoche se repite un par de veces más, quizás la asimile por completo pronto. No permitamos que se repitan noches así. Un psiquiatra es mucho más que un tranquilizante andante, ¿sabes? Audrey hizo una pausa a mitad de su pincelada y luego reflexionó en voz alta, es cierto. ¿Crees que debería simular estar en un hospital psiquiátrico para acelerar las cosas? Oh. Edward pensó inmediatamente en el infame hospital psiquiátrico de Tingen y en Hood Eugen. Ese tipo había intentado digerir su poción simulando estar en un manicomio, y acabó volviéndose loco de verdad. Esta vez, cuando volvamos a Hogwarts, podrás adentrarte de lleno en el papel de psiquiatra. Todos los adolescentes tienen problemas psicológicos en mayor o menor medida. PFF. Audrey no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Comillas qué? Cuando dijiste eso, ¿olvidaste que tú también eres un adolescente, mi lindo hermanito Edward? Edward lo había olvidado por completo. Se rió entre dientes, entonces supongo que tú también tendrás que analizarme. Comillas trato. Ah,
Y conozco otro lugar donde los problemas psicológicos de la gente están por las nubes. Audrey, aún mordiendo su cepillo de dientes, preguntó con curiosidad, ¿comillas dónde? Azkaban. Comillas, pero no es ahí donde están encerrados todos los magos oscuros peligrosos, con dementores custodiando el lugar, ¿no es eso demasiado peligroso? Alto riesgo, alta recompensa. Escupió la espuma, dudó un momento y luego dijo, Edward, creo que realmente necesitas un tratamiento psicológico intensivo. Todo este juego de rol de loco parece haberte afectado demasiado. Oh. Edward se había dado cuenta de eso hacía tiempo. Entonces, ¿por qué no intentas ayudarme ahora mismo? Ella asintió seriamente de inmediato. Comillas de acuerdo. Entonces Edward tuvo una idea, ¿podrían las habilidades de psiquiatra de Audrey ser útiles para tratar el trauma mental causado por la magia? Como los padres de Neville, que fueron torturados hasta la locura por Bellatrix con la maldición Cruciatus. Tal vez Audrey podría intentar ayudarlos en el futuro. Poco después, Audrey salió rápidamente del baño. Empecemos. Los dos estaban sentados uno frente al otro en la sala de estar. Justo cuando Audrey estaba a punto de hablar, Edward dijo de repente, esperen un momento. Comillas HM. Ella parpadeó, confundida, y entonces vio a Edward extender la mano y pasarle suavemente un dedo por la comisura de los labios. Él sonrió y dijo, quedaba un poco de pasta de dientes. Las mejillas de Audrey se sonrojaron. Tosió levemente. Comillas, eso no importa. Ahora, cuéntame todo, absolutamente todo, sobre tu época fingiendo estar loco. ¿Qué viviste? ¿Qué pensaste? No ocultes nada. Edward se enderezó, con expresión seria. De acuerdo. Calle Minsk número 15. Estos 2 últimos días habían sido relativamente relajantes para Klein. Aunque aún le preocupaba un poco haber rechazado 2 encargos importantes, lo positivo era que tenía más tiempo para practicar el papel del mago y perfeccionar sus principios interpretativos. Uno de los principios clave que adoptó fue: un mago nunca actúa sin preparación. Esto no era solo una regla para el mago, sino que se convertiría en un principio fundamental de combate para él en adelante. Justo cuando apoyaba la barbilla en la mano, reflexionando sobre cuál debería ser el segundo principio, una voz masculina, que rezaba con sincera reverencia, llegó de repente a sus oídos. Era Edward. Klein se puso de pie, se estiró perezosamente y caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para ascender por encima de la niebla gris. Honorable señor Fall, he avanzado a la secuencia 6, resonó la voz de Edward. Deseo hacer una comisión a los demás miembros del Club del Tarot. Busco adquirir 10 gramos de polvo de residuo de fantasma atrapado, 10 gramos de polvo de melisa, 80 mililitros de sangre de lobo demoníaco sin sombra. Con la característica Beyonder del hechicero secreto de Botis ya en su poder, Edward solo necesitaba los ingredientes auxiliares para preparar la poción del viajero. Además, continuó, me gustaría adquirir la característica Beyonder de un pastor, así como las fórmulas e ingredientes para las secuencias bajas en todos los caminos. Sentado en la silla de respaldo alto del bufón, Klein chasqueó la lengua y murmuró para sí mismo. Acabo de terminar de descifrar los principios del mago, y tú ya has avanzado a la secuencia 6, tranquilízate un poco, Edward. Pero ¿por qué quiere una característica de pastor, y el conocimiento de secuencia baja de todos los caminos? Sus dedos tamborilearon inconscientemente sobre la mesa de bronce. Luego, como de costumbre, proyectó la imagen y la voz de Edward a los demás miembros del club y respondió con frialdad. Veo. Pronto, la figura de Edward apareció entre la niebla gris. Se llevó la mano derecha al pecho y dijo, gracias, señor tonto. Klein cortó la conexión y, con indiferencia, cogió las 2 cartas de la blasfemia que tenía a su lado, dándoles la vuelta una y otra vez, con la mente llena de preguntas. Comillas, ¿por qué Edward pide prestada una tarjeta de blasfemia cada 2 días? ¿Está en el camino del aprendiz, que podría estar investigando con ellas? Actualmente, Klein utiliza principalmente las cartas de la blasfemia durante su ritual de autoinvocación. Al invocarse a sí mismo y responder a la llamada para transformarse en un cuerpo espiritual, envolverse con la carta le confería su gran autoridad, solidificándola hasta convertirla en algo casi corpóreo, lo que le permitía levantar objetos más pesados y actuar con mayor libertad. Tendré que encontrar la oportunidad de preguntarle a Edward sobre esto. Toc, toc, toc. En ese preciso instante, un leve golpeteo resonó, esta vez proveniente de la realidad, transmitido a través de sus oídos físicos hacia el espacio por encima de la niebla. ¿Un nuevo cliente? Klein salió de la niebla gris y volvió a la realidad.
Caminó hacia la puerta a paso pausado. Justo cuando tocó el pomo, la imagen del visitante que estaba afuera surgió naturalmente en su mente. Era un caballero de mediana edad, bien vestido. Su camisa blanca estaba impecable, el grueso chaleco gris azulado le quedaba ceñido al abdomen y su largo frac tenía un corte impecable, sin una sola arruga. Era alguien a quien Klein nunca había visto antes, pero claramente de un estatus notable, a juzgar por su vestimenta. Abrió la puerta. El caballero se quitó el sombrero y se lo pegó al pecho, haciendo una reverencia con modales impecables. Soy un mayordomo. He venido en nombre de mi amo para invitarle, señor Sherlock Moriarty. Disculpe, señor, respondió Klein cortésmente, ¿conozco a su amo? El caballero respondió con calma, probablemente no, pero seguramente haya oído hablar de él, por alguno de sus buenos amigos. Comillas OMS. Talim Dumont. Klein se quedó paralizado. El instinto de un adivino lo llenó inmediatamente de una sensación de inquietud. Comillas, ¿puedo preguntar quién es su amo? El caballero se enderezó aún más, levantando ligeramente la barbilla. Él es el heredero del fundador y protector del reino, descendiente del poderoso portador, y el quinto hijo de su majestad el rey, duque de las Zincs, su alteza el príncipe de Sac Augustus. Santo cielo, ¿realmente es ese príncipe? Lo siento, señor, pero no entiendo. ¿Por qué alguien de la talla del príncipe me invitaría? Talim Dumont ha muerto. Las pupilas de Klein se contrajeron. Murió cuando intentaba fugarse con una criada de la finca del príncipe. ¿Se fugaron? Con una criada. Talim provenía de la nobleza. Pensar que tendría una aventura con una criada y que incluso se fugaría con ella, eso no sonaba a algo que él haría jamás. La voz del mayordomo se tornó más grave, no quedó nada en el lugar de los hechos, solo el cuerpo ya rígido de Talim. Las huellas indicaban que la criada se había marchado. Su Alteza espera que la encuentre y que, a través de ella, descubra lo que realmente sucedió. Durante los 2 días siguientes, Edward difundió su solicitud de adquirir fórmulas y materiales de secuencia baja entre todos los que pudo contactar. Su objetivo, por supuesto, era prepararse para los caminos convergentes del mentor errante. En cuanto a si transmitir o no el conocimiento mágico en el mundo de los misterios, Edward aún sopesaba sus opciones. Al fin y al cabo, de ello dependía la singularidad de su propia fundación y su supervivencia. Pero en el mundo de Harry Potter, la enseñanza de la elaboración de pociones y el conocimiento sobre los Beyonders podían llevarse a cabo con antelación, ya que el progreso en el camino de las pociones requería fórmulas de secuencia superior e ingredientes correspondientes. Y todo ello permanecería bajo el estricto control del propio Edward. Sin su aprobación, incluso si se filtraran los secretos del poder místico, las consecuencias serían mínimas. La decisión de ampliar la difusión a mayor escala dependerá de los resultados de la retroalimentación recibida en Converging Patch. 2 días después. Tras rezarle al señor loco y recibir la carta del emperador negro, 2 personas, un perro y un gato regresaron puntualmente a las 3 en punto p.m. a la sala de los menesteres en Hogwarts. Antes de que Edward pudiera siquiera percatarse de lo que le rodeaba, un dolor punzante le recorrió el brazo. Al bajar la mirada, la información sobre el próximo tiempo de tránsito le vino a la mente de golpe. Esta vez, permanecería en cada mundo durante 28 días. Edward parpadeó, frotándose los ojos por reflejo. Un momento, ¿no acabo de pasar a la secuencia 6? Porque ahora mi estancia es más corta. Las reglas que regían esta duración de los viajes alrededor del mundo, en serio no tenían lógica alguna. ¿Fue simplemente algo totalmente aleatorio y caprichoso? Capítulo 190, Dumbledore está tramando algo importante. Comillas Susie, ya estamos en casa. Lilith saltó de la bandolera y le dijo con orgullo a Susie, que estaba subiendo a su lado, comillas, esta es la casa de la señorita Lilith, Hogwarts. Susie miró a su alrededor con curiosidad. Comillas, no seguimos en Loen, esto es Feysac, o el continente sur. Comillas ni. Lilith movió la cola con aire de suficiencia. Comillas, esto es Gran Bretaña. Nunca había oído hablar de eso. Comillas, jeje, claro que no. Este es un país secreto. Nadie lo conoce excepto nosotros. Esta explicación era la historia que todos habían acordado contarle a Susie. Como una de las participantes, Lilith estaba sumamente satisfecha consigo misma, cuando Susie finalmente se diera cuenta de que en realidad estaba en un mundo completamente diferente, quedaría absolutamente atónita. Oh. En su papel de espectadora, Susie inmediatamente descubrió la mentira de Lilith. Pero ¿a quién le importa? Al fin y al cabo, solo soy un perro. En ese momento,
Edward le informó a Audrey sobre el nuevo plazo. Ambos lo discutieron en detalle, pero no llegaron a ninguna conclusión. Da igual, dijo Audrey. Si son 28 días, pues 28 días. Salgamos a ver qué ha pasado el último mes. Aunque la última vez habían frustrado el plan de Voldemort relacionado con la Cámara de los Secretos, eliminado a Colagusano e incluso usado el nombre de Voldemort para asustar un poco al corrupto Ministerio de Magia, Voldemort seguía vivo. En cuanto a Fudge y el sapo, era poco probable que un solo incidente los asustara y los hiciera comportarse de forma permanente. Ay, esperemos que el viejo Dumbles esté a la altura de las circunstancias. En el octavo piso del castillo de Hogwarts, una puerta apareció repentinamente en la pared frente al tapiz de Barnabas el chiflado enseñando ballet a los trolls. Edward, cargando a Lilith, salió acompañado de Audrey, mientras Susie lo seguía con curiosidad. Acababan de doblar una esquina cuando aparecieron varias personas charlando y repartiendo folletos. Una de ellas vio a Edward y se acercó rápidamente, entregándole un volante. Oye, ¿te interesa la elección del ministro de magia? Convence a tu familia y a todos los magos que conozcas para que apoyen la causa. También le dio uno a Audrey. Elecciones para ministro de magia. Edward parpadeó. ¿Desde cuándo Hogwarts se había involucrado con el ministerio? Bajó la mirada hacia el folleto. Lo primero que vio fue la larga barba blanca de Dumbledore. Llevaba sus características gafas de media luna y una sonrisa amable mientras levantaba el puño en el aire, gritando, «Voten por mí», aunque la voz sonaba un poco parecida a la de los gemelos Weasley. Junto a la imagen aparecía un titular en negrita. Comillas: un revuelo político en el Ministerio de Magia británico. Tras la baja médica de 3 semanas del ministro Cornelius Fudge, el ministerio ha anunciado elecciones anticipadas para elegir al nuevo ministro de magia. El director Albus Dumbledore ha sido invitado de nuevo a presentarse, y esta vez no ha declinado. Estudiantes, amigos, caballeros y damas, esta es una oportunidad única en la vida. Votemos juntos para que el gran profesor Dumbledore sea nuestro próximo ministro de magia. Hogwarts para siempre. Dumbledore se presenta como candidato a ministro de magia. Edward y Audrey se miraron con asombro. Era de dominio público que Dumbledore había sido invitado en repetidas ocasiones a convertirse en ministro, pero siempre se había negado. Según él, no era que fuera un monje asceta sin ambición de poder ni autoridad, todo lo contrario. Un hombre que una vez unió fuerzas con Gellert Grindelwald para perseguir una visión del bien común, y que una vez intentó cambiar el mundo. ¿Cómo era posible que no tuviera ambición? Precisamente porque se conocía tan bien a sí mismo, porque temía que demasiado poder pudiera sacar a relucir la oscuridad de su corazón y poner en peligro el mundo mágico, siempre había optado por mantenerse alejado del poder político. Pero después de todo lo sucedido recientemente, parecía darse cuenta de que replegarse constantemente y dejar que unos mediocres tomaran el control podría tener consecuencias aún peores. Ya lo había dicho la última vez que regresaron. Lo que Edward no esperaba era que, una vez que el viejo Dumbledore tomara una decisión, actuara con tanta contundencia. Si esta elección anticipada realmente se estaba llevando a cabo, era muy probable que Dumbledore hubiera movido hilos entre bastidores para ponerla en marcha. Audrey sonrió. Comillas: parece que el director Dumbledore se tomó muy en serio tu consejo. Creo que es algo más que eso. En la trama original, las crisis a las que se enfrentaba Hogwarts eran mucho más graves, Voldemort sembrando el caos con sus mortífagos, el ministerio prácticamente emitiendo una orden de arresto contra Dumbledore y la Orden del Fénix, e incluso la muerte de Grindelwald. Nada de eso hizo que Dumbledore cambiara de opinión. Al final, optó por sacrificarse y dejar el futuro en manos de Snape y Harry. Eso demuestra su gran capacidad de resistencia. Pero esto sí que me gustaba. Este era el gran señor blanco que todos queríamos ver. Pronto llegaron ante la espantosa gárgola gigante que custodiaba la entrada al despacho del director. La bestia de piedra ya se había apartado, dejando al descubierto la escalera de caracol que había más allá. Alguien debe haber subido hace apenas unos instantes. Efectivamente, al llegar a la puerta de madera tallada, oyeron voces que venían del interior. Comillas: ¿de verdad te has decidido, Albus? Comillas: ¿decidió qué? Presentarme como candidato a ministro de magia. En realidad, todavía lo estoy considerando. ¿Cuál es tu opinión, Severus? La voz de Snape era fría. Creo que es una buena idea, al menos, si ganas, podrás deshacerte inmediatamente de esos malditos dementores de la escuela. Oh, yo estaba pensando lo mismo. Hubo una breve pausa, y luego Dumbledore preguntó en un tono ligero, comillas: ¿has descubierto qué es lo que realmente buscan los dementores?
¿O es evidencia de que estás dando refugio a criminales, o prueba de que has violado las leyes del mundo mágico? Cornelius Fudge solo sabe jugar a este tipo de trucos. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Dumbledore se puso sus gafas de media luna y dijo afectuosamente, pasa. Edward y Audrey entraron en el despacho acompañados de un perro y un gato. Una sonrisa se dibujó inmediatamente en el rostro de Dumbledore. Oh, estaba contando los días. Deberías haber regresado por estas fechas. Bienvenido, bienvenido. Buenas tardes, profesor Dumbledore. Buenas tardes, profesor Snape. En el instante en que entraron en la oficina, la mirada de Lilith se posó en el Fénix Fawkes, que estaba posado en una repisa acicalándose las plumas. Un brillo astuto apareció en sus ojos, pensativo y calculador. En marcado contraste, Fawkes sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda, encogiendo la cabeza con un temblor visible. Snape asintió brevemente y dirigió su mirada a Audrey. Señorita Hall, confío en que esta excursión no haya interferido demasiado con sus estudios. Puede estar tranquilo, profesor. Bien. Justo cuando decía esto, Snape sintió de repente una mirada clavada en él, era la del Golden Retriever. Frunció el ceño al instante, sintiendo una extraña incomodidad. No era como si un perro lo estuviera mirando fijamente, sino como si alguien lo estuviera escrutando con una mirada inexpresiva. Comillas, ¿este perro es tu mascota? Audrey asintió. Sí, se llama Susie. No solo es mi mascota, sino también mi compañera. Susie, saluda al profesor Snape. Lamentablemente, Susie no entendía inglés. Simplemente ladeó la cabeza con confusión. El humor de Snape se agrió de repente. Recordó a cierta persona a la que detestaba, un hombre cuya forma de animago también era la de un perro. Podría ser que este Golden Retriever también fuera un animago. Sacudió la cabeza rápidamente, descartando la absurda idea. Edward preguntó, profesor Snape, le acabo de oír. Dijo que hay dementores en la escuela. Comillas, ¿qué? ¿No te los encontraste de camino de vuelta? No. Snape espetó, los enviaron aquí la semana pasada, justo después de que Cornelius Fudge se enterara de que Albus se presentaba como candidato a ministro. Oficialmente, es para proteger a los estudiantes. En realidad, solo quiere desenterrar trapos sucios que puedan perjudicar la campaña de Albus. Dumbledore soltó una risita. Entonces me temo que se llevará una decepción. Comillas, ¿cuántos dementores hay en total? Tal vez una docena. No es que no quiera más, es solo que la última vez Voldemort lo aterrorizó. Hoy en día, no va a ninguna parte sin una escolta completa de aurores y dementores. Comillas, ¿y qué hay de Azkaban? Comillas, ¿qué? Edward se rascó la cabeza, con expresión de genuina perplejidad. Quiero decir, si está sacando tantos dementores a la vez, ¿quedan suficientes custodiando a los magos tenebrosos encerrados en Azkaban? HMPH, ¿de verdad crees que Cornelius Fudge tiene tiempo para preocuparse por algo así ahora mismo? Me parece bien. Audrey se llevó la mano a la frente. Adiós a la terapia psicológica de hacía unos días. Claramente, Edward seguía sin renunciar a la idea de ir a Azkaban para llevar calidez a esos magos tenebrosos. Me voy entonces, dijo Snape. No podemos permitir que esos dementores se descontrolen demasiado. Dumbledore le recordó amablemente, ten cuidado, Severus. Mejor deja que Minerva o Filius se encarguen de los dementores. Todavía no estás del todo preparado. Snape se detuvo. Entendido. Edward podía percibir el trasfondo de su conversación. El mejor hechizo contra los dementores era el encantamiento Patronus, pero los magos tenebrosos, especialmente los mortífagos, casi nunca podían lanzarlo. Snape, sin embargo, era una rara excepción. Con un movimiento de su varita, Dumbledore conjuró dos sillas y apartó la pila de gruesas cartas de su escritorio. Por favor, tomen asiento. Oh, todas estas son cartas de queja del ministerio y de las familias de sangre pura, docenas, incluso cientos, todos los días. Es terrible. ¿Qué tal les fue en el viaje? ¿Hicieron algún descubrimiento nuevo? Edward pensó un momento y luego respondió, medio en broma, medio en serio. Supongo que la mayor ventaja sería en fuerza. Si Voldemort apareciera ahora mismo frente a mí, creo que tendría la confianza suficiente para derrotarlo. Comillas o, eso sí que son buenas noticias. Dumbledore se rió. De hecho, después de tomar la poción, yo también descubrí que este poder de otro mundo es incluso más maravilloso de lo que imaginaba. Comillas, ¿has ascendido a Mystery Prayer? Así es.
Dumbledore asintió con una sonrisa. La poción del adivino misterioso no me otorgó un poder abrumador, pero me ha brindado una comprensión más profunda de la esencia de la magia. Incluso me ha ayudado a avanzar en mi investigación, estancada desde hace mucho tiempo, sobre hechizos antiguos. Al oír esto, Edward sacó un trozo de pergamino y 2 bolsitas de ingredientes de su bolsa y las colocó sobre el escritorio. Esta es la fórmula y los materiales para la secuencia 8, erudito de combate cuerpo a cuerpo, y la secuencia 7, brujo. Una vez que termines de digerir la poción de adivinación misteriosa, podrás usarlos para progresar. Estos artículos se compraron a Bernadette antes de la partida, aunque esta vez cobró, ya que también tuvo que comprar los materiales de menor calidad a su tripulación. Edward dudó un momento antes de preguntar. Profesor, si quisiera transmitir este poder de avance basado en pociones a más personas, ¿quiénes cree que serían candidatos adecuados? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.